Los fenómenos interfaciales se definen como el límite que existe entre dos fases, como por ejemplo un sólido con un gas, que representaría el humo, el líquido con un gas, que sería la niebla, el líquido con líquido, que sería la emulsión, y el líquido con la espuma, que sería la suspensión. Uno de los ejemplos más comunes es la espuma en la producción de la cerveza, bebidas gaseosas, etc., como también en los métodos de separación de minerales dentro de la operación, comportamiento y desarrollo de los avances en el proceso de flotación, que es el aspecto más importante dentro de la metalurgia. Interfaz. La fase correspondiente a una porción homogénea del sistema tiene propiedades intensivas constantes a lo largo de toda la fase. Podemos definir como propiedades intensivas que son todas aquellas propiedades que no dependen de la cantidad de materia, como la densidad y la presión. Una fase puede constar de varias partes separadas, como por ejemplo el de una bebida gaseosa. Todas las burbujas del gas forman una sola fase. Si la interfase no tiene una energía libre positiva, no puede existir como una frontera estable entre las dos fases. Para que la interfase sea estable, debe tener una energía libre positiva, la cual deba realizarse trabajo para aumentar la interfase. En caso contrario, y de no existir otras fuerzas externas como la fuerza de la gravedad, la cual separa las fases de la intensidad y otros factores, entonces los factores aleatorios como el movimiento browniano distorsionan la interfase hasta que las fases se mezclen. Dentro de las fases interfaciales podemos encontrar sólido-sólido, sólido-líquido, sólido-gas, líquido-líquido y líquido-gas. Los fenómenos interfaciales pueden definirse como aquella relación a la interacción de por lo menos el seno de una fase, la cual sea sólida o líquida, con otra fase, la cual puede ser sólida, líquida o gaseosa, o simplemente puede estar en contacto con el vacío. En la región estrecha en que sucede la transición de una fase a la otra es denominada como interfase. Dentro de los fenómenos interfaciales podemos encontrar la tensión superficial, la adhesión, la cohesión, la extensión y la absorción. Atendiendo a la geometría de la configuración, los sistemas interfaciales se pueden clasificar en interfase libre, la cual nos indica que su espesor es inferior a cualquier otra longitud característica, como lo son el radio de curvatura, la proximidad de otra interfase, etc. Por ejemplo, la superficie libre de un vaso con agua o la superficie de un sólido. También podemos encontrar las micro burbujas y micro gotas. Las interfaces todavía están muy separadas entre sí, como por ejemplo la gaseosa o la niebla. El comportamiento varía grandemente según la relación de volumen líquido y el volumen total, la cual va a tender a 0 cuando hablamos de espuma y niebla, o va a tender a 1 cuando hablamos de micro burbujas como la gaseosa. El burbujeo forzado tiene aplicación en el calentamiento de líquidos de vapor, que es la separación de materia en flotación, o lixiviación, que es lo que vemos en metalurgia. Y últimamente se han ensayado combustibles emulsionados con agua para que súbita evaporación de las microgotas de agua desintegre las gotitas de aceite y pueda acelerarse la combustión. También encontramos las películas líquidas. Aquí la curvatura es pequeña, pero la separación entre interfaces, por ejemplo, la pompa de jabón o burbuja de jabón, al parecer el jabón actúa como un soluto tensioactivo, el cual va confiriendo propiedades estructurales a la película de burbuja, evaporándose el agua y quedando dos interfaces estrechamente unidas, donde sus características son elásticas y van disminuyendo con el tiempo. Sin embargo, la disolución es muy diluida, la viscosidad de la película no es tan grande, que impide el drenaje, y aparecen otros fenómenos que la estabilizan. Aún así son menos estables y suelen presentarse en forma de espuma para minimizar la evaporación.
Entenderemos por tensión superficial o energía de superficie a la exposición de las fuerzas intermoleculares en los líquidos y las superficies sólidas que están en contacto con estos, adquiriendo la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar, provocando de esta manera el fenómeno más conocido como capilaridad. La definición más exacta de este acontecimiento es que en la superficie, las moléculas que están debajo de esta perciben fuerzas horizontales, es decir, hacia los lados, y solo hacia abajo, no hacia arriba, ya que al no existir moléculas encima de la superficie, es imposible que éstas tomen esta dirección. Luego las moléculas son extraídas desde el exterior hacia el interior. Esto se refleja de manera considerable en la curvatura de los bordes, donde el líquido está en contacto con la pared del recipiente. La lámina de moléculas que se forma en la superficie actúan como una membrana elástica bajo tensión, es decir, como un globo, que impide que cualquier objeto más pesado que el líquido se sumerja en él. Este ejemplo lo podemos ver en el insecto sobre el agua. También se puede encontrar la tensión superficial como la fuerza que se ejerce en la superficie sobre la longitud del borde de la superficie. Es allí donde encontramos la fórmula que dice que la tensión superficial es igual a la fuerza ejercida por la superficie dividido en la longitud del borde de la superficie por 2, la cual es considerada como la constante debido a las dos áreas presentes en la superficie, haciendo que la tensión superficial actúe de manera doble. Esta fórmula solo se cumple si el líquido está en reposo. Bueno, ahora como podemos ver nos encontramos con una tabla la cual nos indica las tensiones superficiales de líquidos a 20 grados Celsius. Como podemos ver, el éter etílico es el de menor valor con 17,01, mientras que el benceno posee una tensión superficial de 28,85. Propiedades de la tensión superficial. La tensión superficial siempre tiene que ser mayor a cero, ya que para poder aumentar el estado del líquido en contacto es necesario llevar la mayor cantidad de moléculas a la superficie, disminuyendo de esta forma la energía del sistema. También depende de la naturaleza de dos superficies en contacto, ya sea el líquido con el sólido. Así la tensión superficial será la misma. En este ejemplo podemos encontrar el agua en contacto con el vapor de agua. También se puede ilustrar su unidad de medida, newton metro, considerándose siempre un sistema bifásico confinado por un pistón móvil en dos líquidos con distinta tensión superficial. El que tenga mayor tensión superficial tenderá a disminuir su superficie. Cuanto mayor sea la fuerza de cohesión presente en el fluido líquido, mayor será su tensión superficial. Es decir, a mayor temperatura, menor será su tensión superficial y menor será su cohesión. Debemos considerar que la tensión superficial depende principalmente de la naturaleza del líquido, del entorno y de la temperatura presente. Tensión superficial en las distintas fases. La tensión superficial actúa de distinta manera dependiendo de los distintos estados de la materia que estén en contacto. Existen tres tipos, tales como el líquido y gas, el líquido y líquido. En el caso entre un líquido y un gas, el gas ejerce una presión sobre el líquido porque sus moléculas ejercen una atracción o una repulsión sobre las moléculas en la superficie del líquido, pero es muy pequeño porque el gas tiene una densidad muy débil con relación al líquido. Podemos decir que la presión del gas, la atracción por el interior del líquido y el peso directamente influyen en la forma de la superficie del líquido. La burbuja de jabón es el principio de un pellejo líquido sometido a la presión del gas a los dos lados del pellejo, y este líquido debe tener fuerzas de atracción suficientemente fuertes para no estallar.
En una interfase líquido-líquido, hablamos de líquidos miscibles o de líquidos no miscibles. Si dos líquidos son miscibles, se mezclan para formar solo una fase. Si son no miscibles, formarán dos fases muy distintas, como la que representa el aceite con el agua. Las moléculas de líquidos no miscibles sufren de dos fuerzas, una atracción al interior de ellas mismas y una repulsión con relación a las moléculas del otro líquido. La forma de la interfaz líquido-líquido es engendrada, pues por las fuerzas de atracción intralíquida y la fuerza de repulsión interlíquida y desde luego la gravedad. Entre un líquido y un sólido encontramos tres ejemplos: la gota de agua puesta sobre un sólido, el agua en un vaso y el agua suspendida de una barrera. En caso de repulsión entre el líquido y el sólido, la gota sobre el sólido va a consolidarse y no a extenderse. El agua en el vaso va a encorvarse y el agua sobre la barrera va a caer. En caso de atracción, la gota sobre el sólido va a extenderse. El agua en el vaso va a subir a lo largo de las paredes y el agua suspendida de la barrera no caerá. Bien, energía superficial es la energía que se necesita para romper los enlaces que hay entre las moléculas, y esto da origen a lo que nosotros llamamos superficie. Estas energías pueden ser ya sea sólido, líquido o gaseoso. En la física de los sólidos, las superficies deben ser sí o sí menos favorables en cuanto a energía que a la masa. O sea, debe haber una fuerza la cual genere dicha superficie. La energía superficial es como una sobrecantidad de energía de la superficie de un material comparado con la que tendría si estuviera inmersa o dentro de la masa. Para los líquidos, la tensión superficial y la energía o la densidad de energía superficial son idénticas. El agua tiene una densidad de energía superficial de 0,072 y sus unidades de medida son en joule partido en metro cuadrado. Y una tensión superficial de lo mismo, 0,072, pero sus unidades de medida están en newton partido en metro. Si se corta un sólido en piezas menores, se rompen sus enlaces, entonces se consume energía. También podemos decir que las unidades de energía superficial de un material deben ser, por lo tanto, la mitad de la energía de cohesión. La tensión superficial también depende de cómo interactúen las moléculas que existen en el interior de las fases, porque si la fuerza de cohesión de la unión de los átomos de las moléculas también es mayor, significa que su tensión superficial también es mayor. Curvatura de la interfase. Dentro de los efectos importantes de superficie, la energía superficial causa una diferencia de presión a través de la superficie curvada. Consideramos un sistema informado por un capilar introducido en un líquido a través de él, en el cual se sopla una burbuja de gas, que este puede ser inerte. Con este paso determinaremos la presión de equilibrio para mantener una burbuja con un determinado radio dentro del líquido. Aquí se generará una interfaz líquido-gas. Si se aumentase el área de este, también aumenta su energía superficial. Esto sería la única resistencia de expansión de la burbuja. De esto podemos deducir que el trabajo de expansión debe ser igual al aumento de la energía superficial. Conociendo el volumen de la esfera y el área de la misma, calculamos sus diferenciales. Si reemplazamos estos diferenciales en la fórmula dada por la presión, obtenemos la presión superficial que ejerce el líquido para subir por el capilar. Por ejemplo, si la diferencia de presión debida a la energía superficial es balanceada por la presión hidrostática,
Termodinámica de la interfase. En la termodinámica se define como una fase que es una región en el espacio con propiedades intensivas como la presión, temperatura o concentración que estén constantes. Si tenemos dos fases en contacto, deben diferenciarse en alguna de estas propiedades. Por lo tanto, debe existir una zona de transición donde las propiedades cambien desde su valor en una fase hasta el valor que adquiere en otra. Esto lo podemos ver representado de forma gráfica en la siguiente imagen. Se denomina interfase a una región tridimensional de contacto entre dos fases, digamos que alfa y beta, en la que sus propiedades varían desde las correspondientes a la fase alfa hasta las de la fase beta. Por ejemplo, un buen caso para representarlo sería que si tenemos agua en contacto con su vapor, en equilibrio térmico y mecánico, la propiedad de concentración cambiará desde un valor alto en la fase líquida hasta un valor muy bajo en el vapor, en la fase gaseosa. Uno de los requisitos necesarios, aunque no suficientes, para que se produzca el fenómeno de adhesión entre dos materiales es que un material moje al otro. Es decir, necesitamos que el adhesivo disponga de una buena mojabilidad sobre el sustrato. La propiedad de mojabilidad de un adhesivo sobre el sustrato viene definido directamente por el ángulo de contacto y las energías superficiales que hay en el adhesivo y el sustrato. La mojabilidad es una afinidad que existe entre un líquido y un sólido. El ángulo de contacto viene siendo como una representación cuantitativa de este concepto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma una gota al entrar en contacto con la superficie. La medida del ángulo nos mostrará el grado de mojabilidad y por lo tanto el grado en el cual está adherida la gota a la superficie. Para ángulos de contacto que son superiores o iguales a 90 grados, se establece que la gota no moja a la superficie, por lo que no genera una adhesión entre ellos. Si el ángulo de contacto es inferior a 90 grados, se establece entonces que la superficie es mojada por la gota, por lo que existiría una adhesión entre ambos materiales. A continuación, daré a conocer los mecanismos en los cuales se puede medir el ángulo de contacto. Método directo del ángulo. La gota del líquido es colocada sobre la superficie sólida y proyectada hacia una pantalla luminosa. El ángulo de la gota reflejada es entonces medido y el perfil de la imagen del ángulo puede ser fotografiado. En la imagen se muestra un equipo CAM con el cual se produce una medición directa del ángulo de contacto. Método de la placa inclinada. El sólido se sostiene con una mordaza que puede inclinarse para formar el ángulo de inclinación deseado. A la vez, puede subir o bajar sobre la superficie del agua para medir el ángulo en las condiciones de avance y retroceso. Para medir, se inclina la placa hasta una posición en la cual la superficie del agua queda perfectamente horizontal hasta la misma línea de contacto con el sólido. Método de Ablet. Consta de un cilindro sólido, torneado con precisión y montado de forma que puede girar alrededor de su eje horizontal.
Se sumerge parcialmente en el líquido. Se ajusta el nivel de contacto con el sólido en determinadas condiciones de rotación del cilindro. El ángulo de contacto se calcula por las alturas relativas del eje del cilindro y el nivel del agua. Método de Richards y Carver. Consiste en fotografiar la reflexión de una hendidura iluminada desde la superficie del sólido. Si las reflexiones desde ambas superficies eran continuas, el ángulo de contacto era cero. Un ángulo finito causa una disrupción en la línea de luz reflejada. Método de Bonsaquet y Hartley. Consiste en verter el líquido en una cubeta de vidrio poco profunda, inclinándola de modo que el líquido forme un prisma con un ángulo pequeño. Se observa entonces una raya de un trozo de papel rayado, paralela al borde del prisma. A través del líquido hay un área en la cual la raya es invisible. Método de la burbuja de Taggart. Una burbuja de aire en la punta de un tubo vertical se pone en contacto con el sólido y se sube lentamente el tubo. Si el ángulo de contacto no es demasiado pequeño, la burbuja queda adherida al sólido por poco tiempo y se puede medir el ángulo entre el borde de la burbuja y el sólido. El trabajo de adhesión y cohesión es en donde se unen dos superficies distintas o iguales. La adhesión es una propiedad de la materia en la cual se unen dos superficies en el cual entran en contacto y se mantienen unidas por fuerzas intermoleculares. La adhesión ha jugado un papel muy importante en muchos aspectos de la técnica de la construcción, como por ejemplo el cemento con el ladrillo. Esto quiere decir que nos da a conocer la adhesión entre distintas fases. En cuanto a la cohesión, es una fuerza de atracción entre partículas dentro de un mismo cuerpo, mientras que la adhesión es de interacción de las superficies es de distintos cuerpos. Estas propiedades se deben a la forma y estructura de moléculas que cuando se unen, esto hace que las distintas fases de los electrones en una órbita se acercan una con la otra. Esto quiere decir que crean una carga eléctrica y así mantienen como una órbita eléctrica, como la formación de una pequeña gota de agua. En otras palabras simples, esto podemos decir que es una cohesión de tensión superficial, por lo cual decir que el trabajo de adhesión es la diferencia de energía libre entre dos estados. Es decir, cuando el líquido está extendido, es separado contra las fuerzas de adhesión de la superficie. Esto quiere decir que sobre donde está extendido, este ejerce una fuerza contraria. La cohesión, en palabras simples, podemos decir que es la energía necesaria para separar dos moléculas que para poder extenderse a lo largo de a través de una superficie sólida o líquida y así poder desplazarse con mayor fluidez. Ahora hablaremos sobre los mecanismos de adhesión. Existen 4 tipos, en el cual explican por qué un material se adhiere a otro, siendo de interfaces distintas como sólido-sólido o líquido-líquido. Adhesión mecánica. Los minerales adhesivos rellenan los huecos o poros de las superficies manteniendo las superficies unidas por enclavamiento. Existen formas a gran escala de costura, otras veces a media escala como el velcro y algunos adhesivos textiles que funcionan a escalas pequeñas, siendo un método similar a la tensión superficial. Adhesión química. Dos materiales pueden formar un compuesto químico al unirse. Las uniones más fuertes se producen entre átomos donde hay enlace iónico o enlaces covalentes. Un enlace más débil, en este caso hablaríamos de un puente de hidrógeno. Adhesión dispersiva. Esto quiere decir que dos materiales se mantienen unidos por las fuerzas de Van der Waals. Como ya sabemos, existe una atracción entre las dos moléculas, una de carga positiva y la otra de carga negativa. En cuanto al término de adhesión, esto nos conlleva a una adhesión dispersiva. En un sistema de sólido, líquido y gas se mide el ángulo de contacto
para cuantificar su adhesividad, y en cuanto al ángulo de contacto, este es mínimo y la adhesión es mayor. Esto se debe a que una mayor superficie entre el líquido y el sólido conlleva una energía superficial mayor. Adhesión electrostática. Algunos materiales conductores dejan pasar electrones, formando una diferencia de potencial al unirse. Esto da como resultado una estructura similar a un condensador y crea una fuerza electrostática atractiva entre los materiales. Ahora hablaremos sobre las aplicaciones de los fenómenos interfaciales. Tenemos la industria del sector de la higiene y la salud, que producen un sinnúmero de lociones, cremas, leche, etc. También tenemos la industria de la limpieza, bien sea con fines domésticos o industriales, en la cual es la que hace mayor uso de surfactante en forma de polvos o líquidos. La industria de la celulosa y del papel involucra también numerosos fenómenos interfaciales, tanto en cuanto a sus operaciones básicas como la dispersión de fibra, preparación de encolados para recubrimientos y acabados, así como los nuevos procesos tales como el destintado de papel reciclado, que reúne operaciones de detergencia, dispersión y flotación. Las industrias de pinturas, barnices y tintas también usan fórmulas complejas que involucran líquidos y sólidos finamente divididos y que son complejos típicos de dispersiones y emulsiones. Varias operaciones fundamentales de la industria química y petroquímica involucran fenómenos interfaciales en cuanto al enriquecimiento de minerales por flotación, lixiviación o intercambio iónico. Flotación. La concentración del mineral se realiza en celdas de flotación insuflando aire desde el fondo del recipiente. Las partículas de cobre que tienen características hidrofóbicas se adhieren a las burbujas de aire subiendo con ellas a la superficie, rebasando los canales que bordean la parte superior de las celdas. El material sin contenido de cobre decanta y sale por el fondo de las celdas y es depositado en tranques de relave. Junto con el mineral de cobre se logra recuperar cierto porcentaje de molibdenita o sulfuro de molibdeno, el cual es un importante subproducto que se utiliza para la metalurgia del acero y otros usos, por lo que la gran parte del concentrado de cobre se somete a una segunda etapa de flotación diferencial. Como pudimos ver anteriormente, los efectos superficiales están aplicados a los procesos de la minería. Como vimos el proceso de flotación que fue mencionado anteriormente. La flotación es un proceso físico-químico que consta de 3 fases: sólido, líquido y gas, que tiene por objetivo la separación de especies de minerales mediante la adhesión selectiva de partículas minerales a burbuja de aire. Los principios básicos en que se fundamenta el proceso de flotación son la hidrofobicidad del mineral, en el cual permite la adherencia de las partículas sólidas a la burbuja de aire, y la formación de una espuma estable sobre la superficie del agua que permite mantener las partículas sobre la superficie. Para establecer estos principios se requiere la adición de reactivos químicos del sistema. Estos reactivos de flotación son: colector. Es un compuesto que absorbe selectivamente sobre la superficie de las partículas, haciendo que éstas se vuelvan hidrofóbicas. Sin los colectores, los sulfuros no podrían pegarse a las burbujas y éstas subirían a la superficie, sin los minerales, y los sulfuros valiosos se irían a las colas. Por el contrario, en una carga excesiva del colector, habría que incluso flotaran los minerales no valiosos. Espumante. Son agentes tensoactivos que se adicionan con el objeto de estabilizar la espuma, disminuir la tensión superficial del agua, mejorar la cinética de interacción burbuja-partícula y disminuir el fenómeno de unión de 2 o más burbujas. Modificador. Estos reactivos pueden ser de 3 tipos: modificadores de pH. Esto quiere decir que cada sulfuro tiene su propio pH de flotación, en donde puede ser flotado, en el cual varía según el mineral y su procedencia. Los activadores. Estos son reactivos químicos orgánicos y o inorgánicos que ayudan al colector a adherirse en la superficie del mineral al flotar.
y el otro son los depresores, que son reactivos químicos también orgánicos y inorgánicos que impiden la acción del colector en la superficie del mineral.